Nos acompaña Rubén Sánchez, que es licenciado en periodismo, secretario general de Facua, Consumidores en Acción, y autor de este libro. Ahí lo pueden ver. Bulos, Manual de Combate. Ahora hablamos del libro enseguida. Bienvenido, Rubén. Buenas noches. Muchas gracias. Pero antes de este decreto, digamos, que va a sacar el gobierno, de lo que has podido leer, ¿te suena bien la música, la partitura? ¿Cómo lo ves? Sí, es un pequeño paso en la lucha contra la desinformación. Es un pequeño paso, pero acertado. Está bien que la ley orgánica del derecho de rectificación, que data del año 84, se modifique para que ahora gente que a veces tiene más capacidad de influencia que un medio de comunicación tradicional, que a lo mejor un digital de Internet, pues por una red social, cuando lanza un bulo o una información incorrecta, inexacta, pues pueda ser obligado por el afectado a que tenga que publicar la rectificación y que si no lo hace pueda ir a los tribunales sin coste, porque el derecho de rectificación no te obliga a contratar abogado y procurador y por lo tanto digamos que es algo a lo que pueden acceder el común de los mortales. No hay que tener una gran capital para poder ir a juicio con ello y eso posiblemente le provoque que se lo piensen dos veces a más de uno antes de lanzar algún tipo de difamación en redes. El umbral son 100.000, está en estudio. 200.000 si suman varias redes, 100.000 ya es un número potente, sobre todo porque alguien puede tener, decía antes, un palentino, porque él es de Palencia y siempre saca el tema de Palencia. Yo soy de Pontevedra y nunca hablo de Pontevedra, pero él siempre saca Palencia en este caso. Un palentino que saca un tuit o un... ¿cómo se llama? ¿La otra red social? La nueva, sí, Blue Sky. Blue Sky. Es una mariposa buena, azul, ¿no? sí. La buena. Yo no digo nada. O la menos mala. Esto saca con 20.000 seguidores, el umbral está en 100.000, no le afectaría la medida. Lo que pasa es que en cadena, 2 o 3 o 4 o 5 pueden llegar a los 100.000, a los 200.000 o al millón de seguidores. Sí. Entonces, esto del umbral se podría matizar, porque ahora, claro, los partidos, imagino que al ser un decreto pueden introducir enmiendas. Pues le hemos estado dando bastantes vueltas hoy en Facua y todavía no tenemos una posición clara, porque, a ver, es cierto que hay gente que tiene 1 millón de seguidores o varios millones de seguidores sumados en varias redes, eso está claro que les afecta. Pero puede haber un tipo con 50 seguidores, con su nombre y apellidos en Twitter, que lanza de repente un mensaje que se hace viral porque les interesa pues a determinados ultras darles difusión. ¿Ahí estaría afectado por la norma? No, pero en cualquier caso, yo parto de que hay que establecer algún tipo de mecanismo, algún dato objetivo por el cual poder decir a quién sí y a quién no, pero insisto, en cualquier caso le afecta la ley orgánica que regula el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Es decir, el derecho de rectificación es una cosita muy light, en la cual obligan a un medio, ahora a un famoso, a una persona popular, a publicar la versión del aludido en una información que puede ser no un bulo, sino incluso inexacta, pero la ley que regula nuestro derecho al honor o el Código Penal en materia de injurias y calumnias lo que plantea es que si te difaman, pueden condenar al contrario, pueden condenarlo incluso a prisión si se trata de calumnias y además si te difaman te pueden pagar una indemnización. La ley de rectificación no regula ningún tipo de indemnización, no sale caro ser condenado, simplemente sale caro a nivel, digamos, público, a nivel de, digamos, el hecho de que trascienda, que una persona, mira, yo por ejemplo tengo 6 sentencias contra Javier Negre por derecho de rectificación, es un tipo al que no le gusta rectificar nada en relación a sus bulos, bueno, pues esas 6 sentencias no le han costado más dinero que pagarme las costas en algún caso, pero bueno, al menos sí se le obliga a publicar mi versión de los hechos. Y en este contexto has sacado Manual de Combate, bulos. ¿Por qué? Bueno, que se interpreta un poco que estás un poco bastante preocupado por el contexto y el hábitat, la placenta en la que se está moviendo nuestro sistema democrático. Bueno, yo empecé a sufrir el fenómeno de los bulos, de la desinformación por parte de personajes importantes en la extrema derecha allá por el año 2012, hace más de una década. A mí me ponen su punto de mira Luis Pineda de Ausbank y Miguel Bernat de Manos Limpias. Me montan una campaña de difamación o una serie de campañas de difamación orquestadas como punto de partida. Pineda, que tenía una pseudo asociación de consumidores, quería acabar con Facua, éramos su enemigo a batir, y a mí me utilizó como la vía, ¿no?, para, desacreditándome, destruir la imagen de Facua. Y me pone campañas de difamación en marcha desde colocar carteles con mi cara, un rótulo de Se Busca por Sevilla y por varias ciudades más en Andalucía, diciendo que soy un delincuente, que Facua es una organización mafiosa, hasta montar una campaña difundiendo la idea, el rumor de que yo soy un pedófilo. Luego hay otra gente que ha sembrado el rumor de que soy un pederasta, como ha ocurrido con Vito Quiles, que está ahora imputado por injurias y calumnias contra mí. Son muchas campañas paralelas inventando todo tipo de historias a las que yo tengo que reaccionar. Tengo que reaccionar para defender, evidentemente, el honor de mi organización
y para defender el mío propio. Y a mí no me queda otra, más allá de decir públicamente es mentira, desmontar todas las falacias, a mí no me queda otra que ir a los tribunales contra este tipo. Le pongo 2 demandas, Facua le pone otras 2, le ganamos las 4, hay condenas que veo que son incluso pioneras a nivel mundial. Nunca se había condenado un señor a tener que tuitear durante 30 días consecutivos que está condenado por difamación, y además lo tuvo que hacer desde prisión. Y voy viendo cómo de alguna manera el fenómeno de los bulos pues puede tener una respuesta, y armar las respuestas, lograr que tengan repercusión, lograr condenas que puedan ser llamativas, pues puede hacer que incluso a veces tengan más repercusión esas reacciones y esos éxitos judiciales que los propios bulos. Y lo que recojo en el libro pues es buena parte de esa experiencia que he tenido, por desgracia, con muchísima gente en estos días. Pero pasó que las sentencias son a tu favor, pero al final hay un recurso de última instancia en el Supremo que revoca parte de sentencias previas, ¿o no? No, en este caso concreto no. A mí me ha ocurrido más bien al contrario. Yo he ganado sentencias, 25 sentencias ya contra ultraderechistas que he ganado en estos 12 años, y pocos casos en los que yo he perdido cuando me he ido enfrentado a ellos. Incluso tenía una sentencia en la que una señora que había estado en prisión durante 3 años me denunció argumentando que la había difamado por llamarla timadora, y acaban de anular la sentencia, con lo cual digamos que mi expediente no tiene ninguna mancha. Sí es cierto que el Supremo te puede acabar revocando una sentencia, o lo contrario. ¿No había contra alguno de los que has citado, a Ausbank o así, algún tipo de revocamiento? Pero era en otro caso. Claro, no eran conmigo, era el caso Pineda, condenado por extorsión junto a Miguel Bernat, que al final el Supremo revoca la sentencia y bueno, estuvo 3 años en prisión preventiva, donde cumplió, por ejemplo, esa sentencia que te comentaba por difamación contra mí, y al final el hombre pues sale, digamos, indemne de todo, aunque se entiende por el Supremo que lo que hacía, pedirle dinero a bancos a cambio de no montarles campañas de difamación, no era delito de extorsión, aunque no fuera ético. Eso es lo que pasó concretamente con Pineda a nivel judicial. ¿Son tan influyentes los bulos? A ver, los bulos pueden cargarse un gobierno, pueden cargarse a un líder político, pueden traer una dictadura. Hemos visto lo que ha ocurrido históricamente, pues no sé, con la Alemania nazi, ¿no? Donde hay una serie de bulos que provocan el vender la idea de que el incendio del Reichstag fue obra de un inmigrante a las órdenes del Partido Comunista, y eso provoca persecución y llegar luego a una dictadura donde se produce incluso un genocidio, ¿no? Los bulos son el instrumento que tienen muchos para difamar, para hundir reputaciones, pero también para llegar al poder. Y lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con Milei, lo hemos visto con muchos líderes en la ultraderecha, y es el riesgo que estamos teniendo ahora en nuestro país, con una serie de personajillos que pululan en el entorno de partidos como el PP y Vox, sacando dinero de sus gobiernos autonómicos y municipales para que financien sus pseudomedios y sus campañas, sus cruzadas contra la izquierda, según dicen ellos, y estos personajes son muy peligrosos porque viralizan bulos tan graves, pues no sé, como que en la Dana todo el mundo le estaba haciendo mal menos ellos, que eran los que sabían recaudar bien el dinero, o ese bulo tan grave, tan peligroso, que aterrorizó a tantos valencianos como que había 1000 cadáveres en el parking de Bonaire, ¿no? Bulos que se lanzan a sabiendas de que todo es mentira. A mí me ha llegado alguno de gente que tengo en Valencia que dicen que incluso se ha extendido el rumor de que Cruz Roja está robando el dinero y se lo está quedando. Por ejemplo, Cruz Roja, que es una ONG intachable durante toda su trayectoria, la están algunos bulos o bolas o trolas directamente acusando de esto. Bulos de gente que tienen un perfil, yo diría, mesiánico, ¿no? Que se presentan como los únicos capaces de salvarnos de los problemas, los salvadores de la patria, que te dicen que ningún político vale, ya incluso políticos de la derecha tampoco sirven, que dicen que se ha tirado toda la ropa donada a la basura, y que se inventan, por ejemplo, que ni la Cruz Roja sabe gestionar el dinero, que me lo deja a mí. Eso es lo que vienen pidiendo. Dónamelo a mí, que yo lo gestionara bien. Son esos que luego reciben dinero en metálico para que no pase por el Tribunal de Cuentas, como el caso de Alvise Pérez, ¿no? Pero ¿por qué entonces las redes sociales son tan importantes, o ciertos perfiles de redes sociales son capaces en ciertas plataformas de comerle el terreno a los medios tradicionales? Hombre, las redes son un instrumento clave de viralización de mensajes en positivo y en negativo. Las redes fueron hace ya muchos años claves para la movilización ciudadana, en defensa de derechos perfectamente legítimos, y hoy las redes son también instrumentos claves para mover bulos muy graves, y sobre todo ayudados en el caso de Twitter por ese algoritmo que está favoreciendo discursos de la extrema derecha que son generalmente mentiras. Una última cuestión, y abrimos ya el turno no de preguntas, sino creo que de tertulia, para que podamos hablar con Rubén sobre este asunto. Un asunto que tampoco lo controlo tanto, pero a mí me genera dudas. La repetición electoral en Rumanía. El Tribunal Constitucional de ese país dice que se ha detectado durante la campaña la entrada, la penetración de campañas tóxicas, de bulos, de mentiras radioactivas pagadas por Rusia, y que eso puede haber afectado a las elecciones.
Pero yo lo que entiendo es que lo que el tribunal dice no es que desde Rusia se haya falseado el resultado electoral, sino que se haya introducido tal cantidad de mentiras durante la campaña que ha afectado a la intención de voto del votante. Si esto es así, abre un debate realmente que puede ser peligroso o puede ser discutible. No sé si es así o no es así. Sí, pero Xavier, ¿recuerda lo que pasó con Cambridge Analytica en Estados Unidos hace ya años, cuando Trump ganó por primera vez las elecciones? También ha habido una estrategia de manipulación, de acceso a datos que provocaban que a determinados perfiles le llegaran ciertos mensajes que generalmente eran bulos. O ahora, en unas elecciones recientes o en las próximas que pueda haber en España, también los bulos que favorecen determinadas redes sociales alterando el algoritmo, pues pueden dar lugar también a alterar resultados electorales, porque a la gente le llega sobre todo desinformación contra quien gobierna. Pues hablamos ya del turno de preguntas, de dudas, de tertulia con nuestro invitado Isaías. Hombre, claro, vamos a ver. Bulos han existido toda la vida y tenemos medios de comunicación que se han dedicado a difundir, muy prestigiosos, que se han dedicado a difundir mentiras, sencillamente, a lo largo de la historia. El problema ahora no está tanto en la mentira, en el bulo, sino está en la red, a través de las cuales circulan, ¿no? Y estamos todavía en la prehistoria, en los inicios, porque es que cuando la inteligencia artificial ya entre definitivamente, vamos a tener bulos a medida. Es decir, van a fabricar bulos que se van a dirigir a un individuo concreto que a lo mejor le han hecho una revisión de Hacienda y le va a llegar un mensaje diciendo el gobierno te está robando dinero, y te va a llegar con nombre y apellidos a tu teléfono móvil. Y este es el verdadero problema, ¿no? El verdadero problema es que tenemos que educar no solamente a los más jóvenes, que muchas veces nos fijamos en los más jóvenes, sino a toda una sociedad que está en estos momentos viviendo en este nuevo bosque que nos ha surgido para combatir los bulos. Yo creo que el manual de combate, no sé si es muy eficaz, pero de momento creo que tenemos casi todas las de perder, ¿no? Hombre, a ver, somos muy manipulables, sobre todo ciertos perfiles en la población, donde hoy que estamos muchos periodistas debatiendo sobre la inteligencia artificial, cómo puede de repente en cuestión de minutos montar un vídeo de un presidente de gobierno, pues yo qué sé, asesinando a quien sea o diciendo una barbaridad, y eso es muy fácil de hacer rápidamente. Estamos discutiendo sobre eso, sobre el peligro que puede tener la inteligencia artificial, pero es que de repente a tu cuñado le llega un mensaje de WhatsApp diciendo que el presidente ha dicho esa barbaridad sin ningún enlace a un medio solvente, simplemente una invención que se difunde por WhatsApp, y tu cuñado se lo cree. No le hace falta la inteligencia artificial y el vídeo bien elaborado, es que cualquier falacia se la cuelan a muchísima gente que no se preocupa de alguna manera de contrastar lo que le llega, no buscar es que si está en medios solventes. Es que además lo difunde y automáticamente a través de su red de WhatsApp. Por supuesto. Sí, no, a mí me ha llamado la atención, Rubén, cuando contabas antes esa sentencia pionera, por ejemplo, de 30 días que tenía que volver a tuitear, ¿no? La persona condenada a aquello que había publicado rectificando. Y yo creo que ahí es donde está quizá uno de los problemas a los que nos enfrentamos, es que las redes sociales, la comunicación a través de esa vía va a una velocidad y tiene un desarrollo que la legislación y toda la parte judicial aún no ha ido tan rápido, no ha avanzado tanto. Entonces creo que ahí es donde habría que poner quizá más el acelerador para poder igualarlo, ¿no? Para que un delito, en este caso una calumnia, una injuria que se comete a través de ese vehículo, tenga la misma consecuencia que si se cometiera en el mundo real. Yo ¿no? creo que ahí, fíjate, más que la necesidad de reformar la legislación, que sin duda puede haber elementos interesantes como el que se plantea hoy con la ley de rectificación que afecta a los influencers, pero más que eso creo que es importante el papel de jueces y fiscales, que se formen y que se reciclen en cuanto al impacto que pueden tener determinadas campañas de difamación en redes. Jueces que a veces, cuando tú reclamas en una demanda o en una querella por atentar contra tu honor, pues una indemnización, no sé, de 30.000 euros, y planteas, oiga, es que lo que me ha ocurrido es muy grave, es que se ha viralizado en redes, es que este tuit ha provocado que millones de personas lo hayan podido ver y mi imagen pues ha sido manchada, el juez diga algo, bueno, no, con 1.000 euros va bien. Y entonces uno se le queda cara de tonto diciendo, ¿cómo me he puesto yo a trabajar en una demanda, he contratado a un abogado, a un procurador, me han recurrido luego de nuevo al Supremo, y al final 1.000 euros de indemnización? Porque no se pondera por parte del juez realmente el daño que provocan, en este caso, las redes sociales o los mensajes viralizados en esas redes. Y luego también cómo los jueces a veces pues tienen un criterio un tanto peculiar. Yo llegué a tener una sentencia, esa primera contra Luis Pineda, donde el abogado se inventó que yo era parte de culpable por lo que me decía Pineda,
porque si yo le hubiera dado un botón mágico que tiene Twitter, que es el de bloquear, eso hubiera impedido que Pineda me hubiera vuelto a mencionar nunca más. Eso el abogado de este señor se la coló al juez, se la coló al fiscal, y cuando recurrimos en la audiencia provincial, a otros 3 jueces se la colaron de nuevo. Se creyeron que Twitter tenía un botón mágico que paralizaba la posibilidad de decir Rubén Sánchez es. También hace falta formación por parte de los jueces en ese sentido, en cómo funcionan las redes sociales. Yo creo que no todo es reformar la ley, porque por mucho que se reforman las leyes, al final son los jueces los que tienen la decisión. Sí, yo te quería preguntar por una cuestión que ha planeado en la entrevista, que es el algoritmo que utilizan ahora las redes sociales, en concreto Twitter, la antigua Twitter, ahora X, ¿no? ¿Cómo hay que regularlo, ya no solamente para que se evite la difusión de bulos, de mentiras, de informaciones inexactas, sino también las campañas de odio, ¿no?, que hemos visto con muchísima frecuencia en los últimos años, en los últimos meses? Quiero recordar, por ejemplo, lo que sucedió con el niño de Mocejón asesinado en Toledo el año pasado. En Reino Unido, en Reino Unido, efectivamente, es decir, que son campañas absolutamente deleznables. ¿Y cómo frenar eso? Ya sé que esto desborda, lógicamente, el objeto de la ley que hoy se presentó en el Consejo de Ministros, ¿no? Pero ¿cómo meterle mano a esta cuestión? Hombre, yo creo que desde luego hay que plantearse por parte de todos los gobiernos la intervención de los algoritmos que tienen las redes sociales, si son algoritmos que cometen un fraude, que provocan que una persona con 1 millón de seguidores no la lea nadie, porque a lo mejor no es de ultraderecha, y una persona con 500 seguidores se le viraliza el mensaje porque lanza un discurso de odio o lanza un discurso falaz, que es el que le viene bien a esa red social, porque quiere convertir la información en espectáculo, le da igual que sean informaciones falsas, lo que busca son retweets, audiencia, o sencillamente proyectar un mensaje que le venga bien a la ultraderecha o le venga bien al entorno de Trump y de Elon Musk. Yo creo que ahí hay que tomar medidas más allá, y esto también lo abre la ley de rectificación, de forzar a las redes que tengan protocolos de actuación, por ejemplo, para requerir a quienes difunden bulos o informaciones que son objeto de peticiones de rectificación, pues requerirle la propia red que asuma la petición, que genere el mensaje que conlleve, etcétera. Si las redes sociales no participan en esto, pues nos va a ocurrir que no va a servir para mucho la norma. Y recordemos que en Brasil se han tomado medidas potentes frente a Twitter y al final Elon Musk cedió, porque la justicia de alguna manera le forzó. Aquí en España podría hacerse lo mismo. Última pregunta, sí, Estefanía. Yo tengo una reflexión personal sobre esto de los bulos, a ver cómo lo ves tú, Rubén. Creo que a veces somos naïfs pensando que todo el mundo quiere saber la verdad de las cosas. Es decir, me explico. Seguramente la mayoría de gente no quiere consumir un bulo, pero también estamos viendo cómo hay gente que retuitea, publica, comparte cosas que seguramente sabe que no son ciertas, pero está reafirmando un imaginario de las cosas. Estamos en un momento social donde la gente milita más en opiniones que en los hechos. Y a menudo muchos de los bulos que se publican sirven para decir, ves, fijaos, yo tenía razón. Y a lo mejor esa persona tal vez tiene hasta sospechas que eso sea cierto, pero eso es muy difícil de combatir. Bueno, es el sesgo de confirmación, ¿no? Mensajes que promueven el discurso de que la inmigración viene aquí a robar, a violar, y de repente alguien lee, fulanito de tal que era inmigrante es el autor de la violación, voy a retuitear porque me confirma la tesis que la ultraderecha me ha metido en la mente, me ha pudrido la mente con ese tipo de discurso, pues racista, xenófobo, homófobo. Es responsabilidad también de cada cual el asumir que si redifunden determinados contenidos están contribuyendo a fomentar también ese tipo de discurso tan peligroso. Es responsabilidad individual de cada cual, pero desde luego también habría que tomar muchas más medidas contra quienes difunden los mensajes de odio, y quizás se tendrían que emprender muchas más acciones judiciales por parte de víctimas, pero bueno, también eso es una tarea un tanto titánica en algunos casos cuando son víctimas de difamaciones cada día por parte de decenas de personas distintas. Pues aquí lo dejamos, Rubén Sánchez. Muchísima suerte con esta lucha contra los bulos. Vamos a volver a enseñar, ahí lo tienen, el libro Bulos, de Rubén Sánchez, manual de combate. Porque es un combate esto, ¿no? Es un combate, sin duda, es una guerra. Pues que lo ganes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.